vamos a intentar aprovechar también esta oportunidad. Decía que el tema que nos ocupa tiene que ver con la enseñanza. Nosotros estuvimos trabajando un poquito la última vez que nos encontramos y nos presentamos intentando caracterizar, si se quiere, tanto la enseñanza, tanto la enseñanza como el aprendizaje. Yo ahí en la plataforma, quería primero la plataforma, les dejé todo como abierto. En la plataforma, si la pudieron observar, estoy utilizando esa herramienta que tiene la plataforma de lección como para dejar lo más importante, ¿sí?, que nos tiene que quedar de cada una de las temáticas que vamos abordando. Lo de didáctica quedó ahí como plasmado y lo vimos la otra vez. Y ya en enseñanza, bueno, había como una viñeta que nos introducía en el tema para encontrar las características de este proceso de enseñanza, y les puse como algo emblemático. Ya ahora lo voy a completar para la próxima con más características. Pero acá lo más importante era lo que tiene que ver con el hacer, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de enseñanza? Que decíamos que tenía que ver con un proceso de transmisión, donde había alguien que le quería enseñar algo a alguien, ¿sí? Esto del proceso de transmisión, acá lo que está poniendo en evidencia esta frasecita, la enseñanza es una actividad, es un hacer, es una práctica, es que este proceso de transmisión se da, se produce, acciona, ¿sí? Es la actividad del enseñar. Y este no es un detalle menor, porque se relaciona con esto que está más abajo, referido a el intento. Intento en esa actividad de enseñar llevar adelante la transmisión de algo a un otro, ¿sí? Y esto es lo primero, la característica más genérica, y ahí vamos a entrar directo en el texto de Festermayer. Sí. ¿Alguien habló? La profe, me anda muy mal el internet, pude entrar recién. Tranqui. Ahí estamos como recién arrancando. Ahí los estoy poniendo en pantalla de lo que es la plataforma, que ustedes ya saben y lo vieron. Les decía que estaba utilizando la herramienta de la plataforma de la lección, como para dejar ahí plasmado lo más importante que a mí me interesa que ustedes entiendan de cada una de las temáticas que vamos abordando. De didáctica ya vimos, que estaba un poquito más arriba, y de enseñanza es lo que introducimos la vez pasada y lo que ahora vamos a ver. Decía que entramos directo a la cuestión de Gary Festermayer. Festermayer habla de la concepción genérica del enseñar. Cuando habla de la concepción genérica, no nos enrosquemos tanto, tiene que ver con decir y describir lo más abstracto del concepto de enseñanza, más allá de lo que cada uno piense con respecto al enseñar, sino lo más básico, ¿sí? Lo más concreto es: una persona P le transmite algo C a una persona X, ¿sí? Y lo describe desde este lugar. Esta caracterización de concepción genérica que hace Festermayer sostiene y enfatiza que al haber dos o más personas nos estamos refiriendo a una práctica social, que es lo que nosotros vimos, un proceso que involucra dos o más personas y que como tal, como práctica social, tiene que ubicarse en un contexto social, político e histórico, y que debe atender a esas características para llevar adelante ese proceso de transmisión. A su vez, Festermayer habla de la vinculación, cuando hace la descripción de esta concepción genérica de la enseñanza, la vinculación con el proceso de aprendizaje. Ahí nosotros habíamos trabajado, si se quiere, les voy a poner la filmina
que habíamos visto, perdón, en aquel momento, que refería directamente a las diferencias entre aprendizaje y enseñanza, ¿sí? Acá volvemos a enfatizar esta cuestión de la enseñanza como actividad desarrollada conscientemente, como un fenómeno social, como una actividad intencionada, que implica dar algo, ¿sí? Y un aprendizaje que es interno, un proceso individual, un fenómeno mental, ¿sí? Alguien se apropia de algo si así lo quiere poner en marcha. Entonces, entre uno y otro podemos describir dos fenómenos diferentes. Esto es lo que habíamos visto la otra vez y que vuelve a aparecer con fuerza porque tanto Festermayer como el texto de Palamidesi van a hablar de la vinculación y de la relación entre enseñanza y aprendizaje. Ya partimos de la base de que enseñanza y aprendizaje son dos fenómenos diferentes y son objetos de estudio de ciencias distintas. Cuando decimos esto, nos vamos directamente al inicio, podemos ya hablar y referirnos a lo que son teorías del aprendizaje y teorías de la enseñanza. Con todo lo que vimos y con el trabajo que están haciendo, ¿teorías de la enseñanza sería lo mismo que hablar de didáctica? Sí. Claramente, es lo mismo. Decir didáctica, decir teorizar acerca de la enseñanza, es lo mismo, porque la didáctica que hace, produce teoría acerca de su objeto de estudio, que es la enseñanza. Y las teorías acerca del aprendizaje, ¿quién las produce? ¿La psicología? Bien, en el caso que... La perfecto. psicología educacional. En el caso que ustedes están viendo, la psicología educacional, que es la materia que ustedes tienen, se ocupa de entender el proceso de aprendizaje en situaciones escolares, ¿sí? Pero hay procesos de aprendizaje que se dan fuera de lo escolar, fuera de la escolaridad, con lo cual las teorías del aprendizaje son abordadas por la psicología y una rama específica sería la psicología educacional. Bien, ¿qué se encarga de estudiar la psicología cuando analiza los procesos de aprendizaje? Se encarga de estudiar cómo ese sujeto aprende, ¿sí? ¿Qué entra en juego cuando aprende? Y por supuesto, cuando lo estudia, cuando lo analiza, ¿qué hace? Empieza a explicar o describir qué cosas ocurren cuando el aprendizaje se pone en marcha. Ahora, ¿qué pasa cuando estudiamos el enseñar? El enseñar, al ser un proceso social, atravesado por el contexto, tiene que explicar y describir, como ustedes vieron, con el aporte, ¿sí?, de las distintas ciencias por la complejidad de lo que la actividad de enseñar implica. O sea que lo explica, lo describe, pero a su vez quiere darle recomendaciones o sugerencias a aquel que va a llevar adelante la actividad de enseñar. ¿A quién le da todas esas sugerencias o recomendaciones? La didáctica. ¿Al profesor? Exacto. Es el profesor el destinatario. ¿Por qué? Porque es el docente el quien lleva adelante esta enseñanza en la práctica, la actividad de enseñar. ¿Bien? Por eso a mí me interesa que podamos distinguir y hacer un doble juego. Arrancamos la vez pasada haciendo la diferenciación entre enseñanza y aprendizaje y las vinculaciones o consideraciones que cada uno de los fenómenos tiene y qué relación hay, y ahora lo vamos a retomar. Ahora estamos en el plano de las teorías, teorizamos acerca del fenómeno aprendizaje, teorizamos acerca del fenómeno enseñanza. En ambos casos estamos sobre el plano de lo discursivo, teórico,
pensamos acerca de uno y otro fenómeno. Pero distinto es este discurso teórico de la práctica. La práctica es la actividad de enseñar, y la actividad de enseñar, claramente, como dijeron recién, la lleva adelante el docente, ¿sí? Entonces, el docente pasa a ser el sujeto al quien está dirigida todo el discurso didáctico. Por ahora vamos todo analizando los discursos, ¿sí? Tanto teóricos, diferenciándolos de la práctica. Teorizar entonces sobre el aprendizaje, teorizar sobre la enseñanza y desarrollar la enseñanza son actividades diferentes. Una cosa es teorizar y otra cosa es llevar adelante la enseñanza. ¿Bien? Esta división de espacios de producción, discursos y objetos de estudio es analítica. Cuando decimos que es analítica, refiere a solo se hace esa clasificación para estudiar. Pero la realidad es que si nos ponemos a pensar en el fenómeno del aprendizaje y el fenómeno de la enseñanza en una clase, ¿sí? En una clase donde el docente intenta llevar adelante su actividad de enseñar, hay un montón de alumnos que quieren poner en juego, o no, su proceso de aprendizaje, o sea que permanentemente y en forma dinámica hay fenómeno enseñanza y fenómeno aprendizaje moviéndose continuamente. ¿Está bien? Entendemos que son dos fenómenos distintos. Sabemos y los caracterizamos como fenómenos diferentes. Ahora, en la actividad práctica de una clase, ¿sí? Fenómeno enseñanza, fenómeno aprendizaje están moviéndose continuamente. Bien. A ver, vamos a la relación, y ahí también el texto, ambos textos, tanto el de Palamidesi como el de Festermacher, hablan de esta relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Dicen Festermacher, desde el punto de vista conceptual, la enseñanza solo puede definirse recurriendo a la idea de aprendizaje. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Tiene sentido que yo enseñe si no va a haber un otro que se lo apropie? No. No tiene sentido. No tiene sentido que yo le transmita si va a haber, a quién se lo transmito si nadie se lo va a apropiar, ¿sí? Pero esto es desde el punto de vista conceptual. Y por eso lo aclara Festermacher, desde el punto de vista conceptual. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos teóricos no tiene sentido que exista el concepto de enseñanza si no existe el concepto de aprendizaje. Esto no quiere decir, ¿sí?, que haya una relación causal entre uno y otro, es decir, que cada vez que yo enseñe, cause el aprendizaje. No. Quiere decir que no tendría sentido hablar del concepto de enseñanza si el concepto de aprendizaje no existiese. Entonces, la relación que plantea Festermacher entre los dos conceptos es de dependencia. ¿Pero quién depende de quién? ¿La enseñanza depende de la existencia del concepto de aprendizaje o al revés? A ver. ¿Puede repetir, profe? Bien, vamos de vuelta. La pregunta es, hay una relación de dependencia entre la enseñanza y el aprendizaje, pero ¿cuál depende de cuál? La enseñanza depende... Que la persona tenga ganas de aprender. Estamos piensan en el plano de lo teórico, porque estamos teorizando acerca del concepto, ¿sí? Concepto enseñanza, concepto aprendizaje. Ya vimos que enseñanza es un proceso de transmisión social, histórica, cultural, implica dos o más personas.
hay un proceso de transmisión. Aprendizaje era apropiarse de algo, implica la adquisición. La enseñanza El aprendizaje aprendizaje. depende de la enseñanza. Bien, la enseñanza para existir conceptualmente necesita el aprendizaje. Ahora, ¿el aprendizaje le pasa lo mismo? ¿Solamente aprendo si hay un otro que me enseña? No, No. No. Y además, no. yo puedo enseñar y el otro no va a aprender. Claro. Si no tiene Entonces, interés, no va a aprender. exactamente. Por si eso no- ahí no tiene sentido el enseñar. Exacto, bien. Entonces lo que van a ver en el texto de Festermayer es esto, está explicando que la enseñanza para existir como concepto, para que le demos entidad, tiene que haber un concepto de aprendizaje. Pero esto no quiere decir que haya una relación causal, como en algún momento se pensó, entre enseñanza y aprendizaje, y por eso se hablaba de proceso de enseñanza-aprendizaje, porque se los consideraba juntos, ¿sí? No como dos procesos separados, sino como un proceso, porque la enseñanza causaba el aprendizaje. Hoy podemos afirmar que son dos fenómenos distintos, que tienen relación, que conceptualmente la enseñanza necesita y depende del aprendizaje, pero no causa el aprendizaje, porque ese aprendizaje depende del sujeto y de su disponibilidad para aprender, y de la puesta en marcha de su proceso interno. ¿Sí? Bien, vamos siguiendo. Esto es lo que se los dejo como básico para abordar el texto de Festermayer, pero en el texto de Palamidesi también lo tienen. Entonces pueden ir como jugando con las dos lecturas, porque una es más compleja y otra un poco más fácil de ir como develando para dónde va. Acá se ocupa en esta filmina de la psicología educacional para que terminen de cerrar la idea anterior, ¿sí? Se ocupaba del aprendizaje y es una disciplina, en el caso de la psicología educacional, que tiene base psicológica y educativa, ¿no? Porque quiere como aportar para las situaciones escolares. Pero esto lo están viendo en psicología educacional. Y cerramos con la didáctica, si se quiere, retomando todo lo que vimos hasta ahora, que el espacio de la reflexión didáctica, ahí estamos, es el ámbito de producción de discursos teóricos sobre la enseñanza. El objeto de estudio es la enseñanza y esa teoría de la enseñanza elabora un doble discurso, o mejor dicho, un discurso de doble naturaleza. Conocimientos descriptivos y explicativos, pero también quiere intervenir en la actividad del enseñar. Por eso da recomendaciones. Bien, ahora pregunto, ¿toda teoría del aprendizaje es a la vez una teoría de la enseñanza? ¿Qué se les ocurre? ¿Tiene que ver con aprender para enseñarle a otro? Siempre estamos ahora hablando del plano teórico, ¿sí? De cómo teorizamos respecto de los fenómenos. Entonces, ¿podría decirse que toda teoría del aprendizaje es al mismo tiempo una teoría de la enseñanza? ¿Quién se ocupa del aprendizaje? Cada uno de nosotros. Cada uno de los sujetos aprende. La Pero psicología. La psicología, bien. ¿Y de la enseñanza? La didáctica. Bien. Entonces, ¿toda teoría del aprendizaje es a la vez una teoría de la enseñanza? Y la didáctica toma mucho de la psicología. Bien. Toma mucho de la psicología. ¿Por qué? Es verdad que toma mucho. Pero no quiere decir que la didáctica necesariamente tenga
mejor dicho, a ver, cómo ponerlo en mejores ¿Eso no es lo términos. que leímos no era lo del trabajo práctico? La didáctica tiene conocimientos propios, igual aparte de lo que le da la psicología. Perfecto. Me sacaste mejor lo que yo podía explicar. Perfecto. Tal cual, ¿sí? Las teorías de la enseñanza, o sea, todas las producciones que hace la didáctica sobre la enseñanza necesitan, ¿sí?, una teoría del aprendizaje. Y hay variedad, ustedes van a ver en psicología un montón de teorías acerca del aprendizaje que piensan al aprendizaje de diferentes maneras, ¿sí? Es necesario saber y posicionarse, si se quiere, en una teoría del aprendizaje, porque eso te permite saber cómo un sujeto aprende. Y yo quiero que aprenda cuando enseño, ¿sí? No le causo el aprendizaje, pero quiero generar la mejor transmisión para que el otro aprenda. Entonces, la teoría de la enseñanza necesita, ¿sí?, una teoría del aprendizaje, pero toda teoría del aprendizaje no es a la vez una teoría de la enseñanza, porque si no, volvemos a unir dos fenómenos que son distintos, que están separados, que se relacionan en la actividad, pero cuando los pienso y los analizo, entiendo y sé que son dos fenómenos distintos. Ahora, eso no quiere decir que yo como teoría de la enseñanza no tenga que tener una teoría del aprendizaje. Tengo que saber cómo ese sujeto aprende, ¿sí? Pero esa teoría del aprendizaje no es a la vez lo que me va a dar una teoría de la enseñanza, ¿se entiende? Y es, como decía muy bien recién, la didáctica y su validación como campo de conocimiento es porque produce conocimiento nuevo. Si no, sería una aplicación de una teoría psicológica. Perfecto la intervención. Seguimos. Si no, no habría didáctica y psicología por separado, ¿o no? Exacto, sí, exacto. Si no, no estaría definido el campo de estudio de ambas ciencias. ¿Puede elaborarse una teoría de la enseñanza sin tener como base una teorización sobre el aprendizaje? Lo acabamos de decir. ¿Puede haber una teoría de la enseñanza? No, No, tal cual, no, porque tengo que saber cómo ese sujeto aprende, porque quiero que aprenda, ¿sí? claro. Bien. Enseñanza y aprendizaje. ¿Pueden diferenciarse y estudiarse por separado o son dos caras de un solo proceso? Podrían por separado porque el aprendizaje no siempre depende de la enseñanza Sí, es por teórica. separado. Es por separado, porque si no estaríamos hablando otra vez de esa fusión proceso enseñanza-aprendizaje, donde la enseñanza parece causar el aprendizaje. Y eso ya vimos que no es así. A ver. En caso de que enseñanza y aprendizaje puedan diferenciarse, ¿qué tipo de conocimiento elabora cada uno? A ver, esto es lo que vimos recién. Si la teoría del aprendizaje lo explica, lo describe al proceso de aprendizaje. En cambio, la enseñanza no solo describe y explica, sino también quiere intervenir en la actividad de enseñar. ¿Bien? Se los voy a intentar subir a la plataforma. A ver, ¿cuál era la idea de hoy? Entonces, caracterizar el objeto de estudio de la didáctica, que es la enseñanza, marcar las vinculaciones y las relaciones con el fenómeno del aprendizaje, plantear las dos maneras de abordaje, si se quiere, en cuanto a teorizar acerca de la enseñanza y acerca del aprendizaje y de la actividad de enseñar propiamente dicha, que es la práctica, la puesta en práctica, y que son los docentes a quienes se les provee
de todas esas sugerencias fundamentadas desde la posición didáctica para que su actividad de enseñar sea cada vez mejor. O lo mejor que se pueda, ¿sí? Siempre atendiendo a cómo ese sujeto aprende. Sí. ¿Querían decir algo? No. 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 Bien. Yo les había... Sí. No, que no. Ajá, que no. Bien. Nos estarían como quedando unos 4 minutos. Yo tenía pensado compartirles, hay un videíto, ahora les voy a poner en la pantalla porque se las... vamos a ver si se escucha o no. Vamos a probar. Me interesa del video, los primeros, nada, el primer minuto, que hace una comparación bastante interesante para terminar de delinear la enseñanza. A ver si se escucha. No engancha ahora, justito. Ah, se fue. A ver. Bueno, se los voy a tratar, les voy a poner el link en la plataforma. Digo porque nos quedaba tan poquito que por ahí era válido el intento. Básicamente, y lo van a ver en el video, lo que... Ahí arranca de a poquito. Lo que propone es una comparativa entre toda una analogía religiosa, en donde dice que Dios ha hecho al hombre y se ha corrido, ¿sí? Lo hace, pero se corre para que él, el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, vaya como haciéndose. Y toma este autor la analogía diciendo que la enseñanza es esta actividad donde intento transmitir para que el otro haga. Entonces, doy, pero me corro. Y esta cuestión de correrse y dejar el espacio para que el otro ponga en marcha su proceso de aprendizaje me parecía como válido para terminar de como visualizar o tener una imagen de lo que venimos trabajando. Ahora les voy a compartir el link para que puedan verlo y si ayuda, bienvenido sea. Nos queda como un minutito, no sé si alguien quiere como hacer alguna pregunta, va quedando más o menos claro, vamos avanzando. Sí. Al final, ¿qué pasó con la fecha de entrega del trabajo? La fecha de entrega del trabajo queda, como ahí lo puse en el grupito, me parece, y de paso les doy la fundamentación, buenísimo, gracias. Me parecía como justo dejar la fecha de entrega pautada y establecida, porque hubo muchos de sus compañeros que estuvieron trabajando mucho el fin de semana, por lo menos me consultaban un montón para llegar en tiempo y forma a la entrega formal. Entonces esa fecha va a quedar pautada. Lo que hice fue habilitar 2 o 3 días más, creo que puse hasta el 2 de mayo, para que tengan el sábado incluido, ¿sí? Que es una fecha de fuera de término, pero dentro de los plazos establecidos, como una especie de negociación democrática y justa, o por lo menos a mí me parece lo más justo, para que puedan todos dar cuenta de lo que estuvieron haciendo, ¿sí? A mí me interesa que podamos hacer un recorte y yo pueda ver cómo vamos entendiendo y cómo los puedo ir acompañando mejor. Así que desde ahí es que tomé la decisión que tomé. ¿Está bien? Buenísimo, profe, sí, mejor. Bueno, buenísimo. Sí, yo lo pensé, me tomé un ratito y ahí tomé la decisión. Nos queda menos de un minuto, así que